En Colombia confundimos muchas veces, y seguro lo has vivido, amabilidad con buen servicio. ¿De acuerdo? Lo ideal es tener los dos, pero a veces aquí en Colombia suplimos un mal servicio con buena onda, con una sonrisa, con ser queridos, ¿no? Luis Guillermo Plata, un líder colombiano con una trayectoria única en innovación, estrategia y competitividad. Fue ministro de Comercio, Industria y Turismo, embajador en España y gerente de la Respuesta Nacional al COVID-19, empresario en Silicon Valley, presidente de Pro Bogotá y reconocido por el Foro Económico Mundial como uno de los 100 jóvenes líderes globales. Plata combina visión global y experiencia local para transformar ideas en impacto. El estilo de liderazgo se filtra hacia abajo y Kirchner termina actuando de la misma forma que su jefe, sin darse cuenta. Y si uno tiene un jefe que está encima de las cosas, que reacciona rápidamente, que es exigente, que busca, que se comunica con todas las personas, que todo el mundo, por pequeño problema que tenga, lo va a atender, pues uno empieza a trabajar de la misma manera. Llegas a ciertos números de servicio al cliente o páginas web y es imposible una interacción con un ser humano, correcto. El emprendedor colombiano deje de ser un emprendedor por necesidad a un emprendedor por diseño, que está pensando en eso y que entonces cuando sale a montar la empresa lo hace porque tiene una visión, porque ha encontrado un nicho, ha encontrado un problema que hay que resolver. Yo pienso que los triunfadores en servicio, en calidad, en prestar ese servicio extraordinario, van a ser los que mantengan el contacto humano, los que puedan mantener esa relación, no solamente cumplir con unos parámetros, sino poder dar ese elemento humano, ese calor humano en su relación con el cliente. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. Este canal fue creado para los profesionales, para los empresarios y para los emprendedores que están convencidos que el éxito pasa a través del deleite de sus clientes. Acá hemos convocado a líderes de todos los sectores para que nos inspiren a través de sus historias y sus vivencias sobre qué funciona y qué no funciona en estos temas de clientecentricidad. Para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban a nuestro canal. Por favor, hazlo pronto. Gracias. Luis Guillermo, Fabricio, ¿qué hubo? qué placer estar contigo hoy acá. Hombre, gracias por la invitación. No, pues son muchos años, Luis Guillermo. Muchísimo, ya no da pena contarlo. Sí, ya no contemos. Sí. Pues es un honor tenerte acá. Era una plática aplazada, pero que esperaba con mucho entusiasmo porque Luis Guillermo es una persona con una amplísima trayectoria, no solo en el sector público, sino en el sector privado, que ha habido en el Asia, que ha habido en Europa, que ha habido en Estados Unidos, muy colombiano, que tiene una visión además holística de estos temas de clientecentricidad, que es lo que nos está convocando hoy aquí a esta reunión. Pero antes de entrar en materia, Luis Guillermo, a mí siempre me encanta hablar del lado humano de las personas. Porque normalmente el pedestal de las medallas y los éxitos es fácil presentarlo, pero siempre existe una historia detrás de la persona. Entonces cuéntanos, Luis Guillermo, un poco de ti, de tu familia, de tus aspiraciones, de tus cosas. Y bueno, pues siempre es difícil pensar en dónde arrancar, pero digamos que mi vida adulta realmente arranca saliendo del colegio. Ok. Año 85. Soy de los pocos que se va al ejército. ¿Prestaste servicio? Prestar servicio. Ok. Pensábamos que a una división, pues, que poca acción, un cargo más de oficina, más tranquilo, cuando sucede el ataque al Palacio de Justicia. Ups. Y yo me encontraba en el batallón guardia presidencial. Yeah. Entonces la vida le cambia a uno en instantes, porque un batallón que es ceremonial, realmente, pues que tiene una función más de imagen, de presencia, pero que a la vez es la guardia del presidente, pues cuando no saben si están atacando el Congreso, la Corte, la presidencia, pues el guardia tiene que estar presente. Entonces ahí nos cambia la vida, termino el servicio militar y mi familia decide irse a Estados Unidos. Ok.
Vamos a Estados Unidos, con mucho colombiano que tuvo que emigrar. ¿Qué año fue esto? Esto fue en el año 85-86. Ok. Entonces, en el 86, terminando el servicio, vamos a Estados Unidos y por cosas de la vida, perseguir el sueño americano es bastante más difícil de lo que la gente lo considera. ¿Estudiaste allá entonces? Sí, pero nos tocó un revés económico fuerte. Fue una decisión, unos años difíciles. Estudié en la universidad pública en Estados Unidos a través de ayuda financiera y de becas. Okay. Y terminé estudiando japonés, entre otras cosas, porque en los años 80, o final de los 80, Japón era como China hoy en día. Estaba en furor, creciendo, comprando el mundo. Entonces decidí estudiar japonés y terminé yéndome a Japón a continuar los estudios. ¿Estudiaste qué en Estados Unidos? Yo estudié negocios, administración, pero hice allá tiene como una subcarrera, digámoslo así, y la hice en japonés. Entonces, pues terminé en Japón. Bueno, fueron 2 años en Japón, luego 3 años en China. Vuelvo a Estados Unidos a estudiar, a hacer una maestría. Hago el MBA. Regreso a Colombia porque pienso que es un buen momento como para vivir Colombia ya como profesionalmente, de otra forma, ver cómo era la vida en Colombia. Pero no duró mucho en Colombia. Sucede algo interesante en ese momento. Y es que en los años 90, recordarás, pues viene el boom del Internet. El Internet realmente arranca con furor a final de los 90. De acuerdo. Entonces, con 4 amigos de la universidad, decidimos renunciar, hacer un pacto, renunciar en un día X y encontrarnos en San Francisco para montar una empresa. ¿Una empresa de qué? No sabíamos. En ese nivel de audacia... De Internet, pero no sabíamos de qué. Sabían el género más no la especie. Ok. Entonces llegamos a San Francisco, nos fuimos alquilamos un apartamento de 2 habitaciones, una para dormir y otra de oficina. Pusimos unas reglas, no había rumba, no había trasnocho, se trabajaba sábado y domingo, o sea, un foco muy, muy puntual, y nos fuimos a Office Depot, compramos una papelógrafa. Que es como una Panamericana acá, ¿no? Una papelería grande, sí. Una papelería grande, compramos un papelógrafo, compramos unos marcadores y empezamos a listar ideas, a listar ideas, a listar ideas. Y encontramos un espacio interesante que no estaba tomado. En ese momento, Internet era incipiente, Internet era muy incipiente, y se transaban cosas muy básicas. Por ejemplo, vamos a ver a un vendedor de libros. Sí. Solo libros. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un libro, pues es un libro. Sí. Tú compras 100 años de soledad, pues sabes que es un libro que lo puedes escoger en versión de lujo o versión sencilla, sí. Pero el contenido es ese contenido, no te va a llevar nada distinto. Correcto. Entonces la gente no compraba nada, iba a comprar pues un objeto que compraría hoy, porque en ese momento esto era desconocido. Tú comprabas algo que sabías exactamente qué era y qué te iba a llegar. Obviamente, pues Google no estaba todavía, nada, Facebook, Twitter, todas estas, o X, como se llama hoy, todas estas nuevas, Instagram, pues nada de eso existía. Era la etapa inicial del Internet, y encontramos que se creaban estos mercados donde se empezaban a transar productos básicos, por ejemplo. Entonces era un negocio B2B, entiendo. B2B, correcto. Entonces buscábamos grandes compradores de productos y los proveedores, y lo que hacíamos era crear un mercado en línea para comprar cosas, pero cosas básicas que la gente no tuviera que ver, ni tocar, ni medirse, ni nada. Por ejemplo, para comprar papel, o para comprar jabón, o para comprar útiles escolares, cosas muy, muy, muy elementales. Y bueno, montamos una empresa interesante, crecimos de ser 4 a ser 120 en par de meses. Wow. Y, ¿dónde estuvo el acierto de la propuesta de valor? ¿Por qué tuvo tanta atracción? ¿Era la euforia del momento o había algo en que detectaron? Ciertamente la euforia del momento tenía un valor, y claro, esto estaba apenas creciendo, y entonces había un entusiasmo muy grande. Pero encontramos también que había la posibilidad de agrupar compradores y poder negociar cosas más baratas. Ok, grupos de compras. Exactamente. Y también, pues al desintermediar proveedores, podías ir al productor directamente, y que el productor directamente vendiese sus objetos en línea. Entonces había ahorros tanto por agrupar compradores como poder desintermediar
es la cadena. Y el cliente final entiendo que eran instituciones, porque en la previa me contaste algo, educativas. Correcto. Entonces empezamos a decir, venga, ¿quiénes son los grandes compradores de objetos básicos, de objetos sencillos? Entonces empezamos a mirar y nos dimos cuenta que el sistema educativo de Estados Unidos se organiza, obviamente están los colegios, pero para los temas de compras, los colegios se agrupan y compran en lo que llaman distritos escolares. Es un distrito puede tener 30 colegios y ese distrito puede tener 50,000 estudiantes. Entonces, cuando vas a ver 50,000 estudiantes multiplicado por servilletas, por lápices, por plastilina, por papel de fotocopias, por tiza, pues son volúmenes muy grandes. Muy importantes. Entonces, eso fue lo que encontramos y nos permitió traer grandes compradores con grandes vendedores en línea. Y lo que hicieron es, uno, desintermediaron, mejoraron los precios, le hicieron la vida más fácil a los colegios adquirir porque ya no tenían que comprar desagregadamente, sino se hacían pool, entendiendo que en el beneficio del cliente corporativo esa manera de hacer era muy atractiva. Y la internet, obviamente la tecnología facilitaba que esto se diera. Y como eran cosas básicas, realmente pues no necesitabas ir a revisar. O sea, yo necesito lápiz número 2 y ese es lápiz número 2, o necesito papel de tantos gramos y ese es el papel. Entonces hacía que los departamentos de compra pudieran ser más eficientes y pues no les tocara ir a buscar producto o manejar un sinnúmero de proveedores, sino que estuviese todo en un solo sitio. Entonces rápidamente crecieron a más de 100 personas en pocos meses. Sí. ¿Cuál es la síntesis? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Bueno, nos hicieron una oferta de compra. Y no pudimos resistirla. Alguien que pensaba igual que nosotros se dio cuenta que las ciudades, los condados y los estados compran de igual manera que los colegios. Entonces, cuando vas a ver, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, ¿cuántos empleados tienen? Voy a inventar un número, 100,000. Bueno, esos 100,000 empleados, ¿en qué se traducen? En compras de jabón, de lápices, de esferos, de clips, de cualquier, de noticas post-it. Entonces, y eso traducido a condados o traducidos a estados, pues son cantidades de dinero, pero que nadie está mirando. ¿Por qué? Porque el estado de California, por ejemplo, en su presupuesto, lo que marca en el presupuesto son, digamos, de educación, pues son los gastos de profesores, de infraestructura. Nadie está mirando los clips de papel, ni nadie está mirando las tizas, ni los lápices. Pero cuando vas a ver que hay 500,000 estudiantes o 1,000,000 de estudiantes, pues eso es mucha tiza y mucho lápiz. Total. Pero lo interesante, Luis Guillermo, es para nuestra audiencia que son estos temas de la experiencia en el mundo B2B, que es todo un universo muy diferente del B2C. Inclusive uno podría decir que es un empresa, consumidor o cliente final, porque los estudiantes o los profesores están final como receptores de estos beneficios. Es la habilidad de entender cuáles son las necesidades insatisfechas o los dolores que presentan los modelos actuales. Alguien los descubre y a través de la tecnología, en ese momento la internet transforma toda la industria en el modelo de compras de empresa a empresa. Y algo, ahorita lo vamos a hablar, Luis Guillermo, porque me interesa mucho tu opinión sobre esta segunda ola de inteligencia, de tecnología transformacional, que es la IA, que unos están diciendo que es inclusive mucho más de lo que fue la internet en su momento. Excelente capítulo, Luis Guillermo. Ahora vamos, ¿qué pasó en ese momento? Entonces, haces te compran, sales de eso. ¿Hacia dónde gravitas en ese momento? En ese momento estaba recién casado. Vivíamos con mi esposa, que es colombiana, en San Francisco. Teníamos un apartamento allí. Entonces los dos quedamos como desempleados. Y le propuse a mi esposa comprar dos morrales, 2 mochilas, 2 tiquetes de vuelta al mundo, de irnos a viajar. Y eso hicimos. Nos fuimos de viaje 6 meses, mochileando por parte de Europa, por Asia, por Australia, como en la época de estudiantes, pues, en hoteles muy básicos, moviéndonos en tren, en barco, en transporte público, una experiencia muy agradable.
Y pues en ese momento que no tienes hijos, que no tienes responsabilidades, pues ese era el momento ideal para poder hacer eso. Llegamos a Colombia en el 2001 a pasar Navidades con la familia. Y en 2002 yo estaba escuchando radio, enero 10 o 15, no sé, de 2002, y escuché a Álvaro Uribe hablando. Y él hablaba de retomar el país, de que habíamos perdido el país, que estábamos a punto de ser un estado inviable, y me llamó la atención. Entonces le dije a mi esposa, quiero trabajar con él. Y me dijo, ¿lo conoces? No. ¿Va a ganar? Probablemente no, porque tiene el 8%. Eso es enero, y las elecciones son en marzo. No obstante, me presenté a su campaña como voluntario. No pues, llegué con una hoja de vida. Hablé con una persona allá, una amiga que trabaja allá me presentó un par de personas. Hablé con una persona, hablé con otra. Finalmente hablé con el doctor Fabio Echeverry, como José Roberto Arango. Y me dicen, oiga, tenemos una propuesta. Bueno, ¿qué será? Pues queremos que se venga de gerente y representante legal de la campaña. Ok. Acepté y pues ahí terminé. Obviamente conocemos la historia. El candidato Uribe se convirtió en el presidente Álvaro Uribe y estuve con él 8 años en el gobierno, 4 manejando lo que hoy es ProColombia, que en su momento era ProExport. Ok. Y 4 años como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Y en ese momento, Luis Guillermo, porque creo que es un lugar muy interesante para evaluar si uno asumiera que el cliente en el mundo exportador es ese que tiene la vocación de abrir mercados y también hay un cliente porque a él le sirves, lo ayudas, lo acompañas, lo llevas a ferias, hay líneas de crédito, pero también hay un cliente y hay mercados afuera. En ese, ¿qué observaciones tuviste, qué aprendizajes de la importancia de tener siempre el cliente muy presente, tanto él como exportador, como los mercados y los clientes que ellos tenían que deleitar por afuera? Pues Colombia ha mejorado, pero le ha costado mucho trabajo competir por fuera, porque Colombia se industrializa basado en un proceso de sustitución de importaciones. Ok. Entonces fíjate que en los años 60, 70 se hablaba de esto, de sustituir importaciones. Entonces si uno sustituye importaciones y uno hace de todo, pues termina haciendo de todo. Hace calzado, hace ropa, hace muebles, hace de todo tipo de cosas, pero hace las mismas cosas que hace el resto del mundo. Ok. Entonces es difícil si uno vas a ir a competir y no está especializado en algo, sino que uno hace de todas las cosas que además todo el resto del mundo produce, pues es más complicado competir. Ok. Entonces Colombia inicialmente tuvo mucha dificultad compitiendo. Eso ha mejorado a la medida que Colombia ha entendido mejor los mercados, que hay gente que ha buscado nichos especializados, que han encontrado mercados puntuales donde pueden competir con productos diferenciados. Pero eso no fue tan fácil, eso tomó un tiempo. Y también teníamos un sesgo, digamos, lo pongo de una forma muy sencilla, que a mí me gusta el bocadillo con queso, no significa que al mundo le gusta el bocadillo con queso. Ok. Entonces, que a mí me gusta el bocadillo y que yo quiera exportar bocadillo, eso está bien, pero eso no significa que al mundo lo vaya a comprar. Yo tengo más bien que mirar qué pide el mundo, qué está demandando el mundo, para dónde va el mundo, qué tendencias, cuáles son las tendencias, ¿no? Quiero un postre ligero, o quiero un postre sin azúcar, o quiero qué está pidiendo el mundo y adaptar mi oferta a lo que demanda el mundo. Suena bastante obvio, bastante simple, pero son cosas que en su momento no eran tan claras, ¿no? Y pues hemos venido mejorando, hemos venido buscando más esos nichos. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Hablemos de café. Okay. Colombia, que ha sido exportador de café y que nos preciamos tener el mejor café del mundo, en fin. Hasta hace muy poco Colombia empezó a tostar café y a exportar café tostado. Y hasta hace muy poco empezó a exportar cafés de origen. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú y yo estábamos creciendo, el café era el café que uno compraba en el supermercado. Los rojos. Sí, exactamente. El sello rojo, el águila roja. Exactamente. Y afuera el café que se vendía en su totalidad era lo que llamamos café verde o café sin tostar.
Hoy en día quieres saber otra cosa muy distinta. Hoy en día vas a un supermercado, ves una selección de cafés, ves que el café de Nariño, que el café del Huila, que el café de la finca de no sé qué, que el café de la ladera del volcán que tiene ciertos matices distintos, o el café orgánico. Entonces, pero eso que uno lo ve hoy y le parece obvio, no es tan obvio. Ese boom de los cafés orgánicos, cafés de origen, cafés especializados, puede tener máximo 20 años e incluso menos. Yo soy un convencido, disculpa te interrumpo ahí, Luis Guillermo, que es cierto que hemos venido empezando a ver los ojos a través de nuestros clientes finales y no del ombligo para afuera. Y parte de la importancia en la clientecentricidad de las organizaciones es muchísimo más importante lo que quiere y desea y espera el cliente recibir que lo que nosotros queremos. Y estás demostrando con ejemplos muy elocuentes de esa realidad que a Colombia le costó saber que el tema era cómo nos ven, qué consumen, y además por nichos, porque no es el mismo el mercado europeo que consume un café, me imagino, mucho más tostado que el japonés, que le gustará de otras maneras. Pero ese es un gran mensaje frente al mundo de los exportadores y típicamente de quienes están abriendo mercados, es siempre y escuchemos a nuestro cliente, porque imagino que aprende uno cuando va a las ferias y los escucha y por qué quieren eso estos señores. Pero bueno, me quería hacer una síntesis. Fíjate que el mundo empezó a escoger un café distinto y la gente, los consumidores de café en los países más desarrollados, tienen gustos mucho más particulares, quieren un café más fuerte o más suave, o más ácido o más amargo, o lo quiere con ciertas notas frutales, o lo quiere con una nota más como de tierra, ¿no? Y los mercados también se van sofisticando y uno pues tiene que anticipar eso, ojalá, o si no puede anticiparlo, por lo menos reaccionar adecuadamente. En la previa, Luis Guillermo, hablábamos de la primera relación del gobierno, de la institucionalidad del Estado para con el exportador. Como te lo mencioné, centrémonos un instante ahí. Me imagino que cuando te encargaste del ministerio, en ese momento, inclusive hoy, hay un dolor del exportador en cuanto a la tramitología, la complejidad, el operar formalmente. ¿Qué ejemplo nos das de que eso es o no realidad? ¿Y por qué es tan difícil para el Estado acercarse para hacérsela fácil al exportador? Buen punto. Pues mira, exportar era tan difícil, que no sé si recuerdes, muchas facultades universitarias ofrecían la carrera de comercio exterior. Sí, señor. Y la carrera de comercio exterior realmente era una carrera de cómo poder completar una exportación, porque era tan difícil hacerlo. Porque en realidad comercio exterior pues es o comercio en general es lo que uno ve cuando estudia administración, negocios, pero aquí había comercio exterior y era justamente para tener esa capacidad para poder tramitar y manejar una exportación. De lo complejo que es contraintuitivo, porque yo tengo que estudiar para exportar, pues debería ser algo que yo pueda hacer fácilmente. Entro, me registro, mando, ¿sí? Lo difícil debe ser conseguir clientes, desarrollar un producto adecuado, pero el trámite debería ser sencillísimo. ¿Y qué pasaba? Eso ha mejorado. Creamos en ese momento lo que se llamaba la ventanilla única de comercio exterior, donde todos los trámites se centraron en un solo sitio. Entonces eso ayudó, uno, a eliminar trámites, y dos, que todas las cosas se pudieran hacer en un solo lugar, en un mismo tiempo, ¿no? Ese tipo de soluciones son importantes. Obviamente eso va evolucionando, entonces ya vas pasando de trámites en persona a trámites virtuales, en fin, pero creo que eso fue un gran avance. Ahora, hay cosas que lo dejan uno muy frustrado. Por ejemplo, recuerdo las cosas que más me frustró. En ese momento estábamos trabajando para crear una cosa que suena muy básica, muy intuitiva, la inspección simultánea en puerto. ¿Qué significa? Resulta que cuando tú vas a exportar un contenedor, pues aquí te revisa DIAN, te revisa antinarcóticos, te puede revisar la DEA. Y esas inspecciones, la policía, esas inspecciones sucedían en tiempos diferentes para un mismo contenedor. Es decir, que mover el contenedor 4 veces para 4 inspecciones, en vez de que 4 tipos se paren enfrente del contenedor, abran la puerta, lo inspeccionen y la cierren y se van.
suena bastante sencillo, ¿cierto? Sí. Claro. Oiga, en vez de mover el contenedor 4 veces, pues venga, los 4 representantes de las entidades de control, párense acá, lo hacemos. Suena facilísimo y no se logró, por lo menos no cuando yo fui ministro. ¿Por qué, Luis Guillermo? Porque entonces que el horario de almuerzo no coincidía, que porque el uno estaba ubicado en este lado del puerto, el otro en el otro lado del puerto, el otro estaba aquí, el otro estaba allá, en fin, cosas básicas, sencillas que tú dices, venga, pero esto tiene que poder lograrse. Bueno, una batalla que como ministro perdí. Yo salí y no logré, y estuve 4 años, y no logré cambiar eso. Espero que eso haya cambiado hoy en día, no lo sé. Okay. Pero cuando tú dices, oiga, eso suena pues, muy sencillo. Sí. Saque una directiva de que las 4 personas se paren en el mismo, pues no, porque los 4 tienen 4 jefes distintos, ¿no? Entonces, el Estado es complejo. Yo creo que el Estado ha mejorado, pero el Estado es complejo. Creo que la tecnología ayuda, pero también el Estado, pues a veces requiere que se tomen decisiones que tienen riesgos, y mucha gente se atemoriza. Y lo digo también con razón, porque la posibilidad de quedar un investigado, quedar con dificultades, con enredos, es también muy alta. Así las cosas se hagan bien y de buena fe. O a veces esas cosas de buena fe y bien, pero el resultado no es el deseado, y entonces eso conlleva a una serie de consecuencias dentro de la administración pública. Qué buenos ejemplos, Guillermo. Hablamos en la previa de un rol que has tenido recientemente en el sector privado, de una anécdota frente a la administración de impuestos. Cuéntanos eso, porque también lo has sufrido en carne propia. Sí, no, gracias por recordarme, Mauricio, eso es muy válido. He sido empresario también, tuve una pequeña empresa, una pyme, Sí. ¿sí? Y pagar impuestos era muy difícil. Entonces, pero ¿cómo así que pagar impuestos sea difícil? Entonces llegaba uno... Quiero pagar. Entonces la persona de contabilidad que lleva los cuentas, la nómina, las cosas, y tiene que pagar los impuestos, y tiene una frecuencia para pagar los diferentes impuestos. Entonces yo llegaba a la oficina, y entonces, bueno, ¿y qué estamos haciendo? No, estaba aquí pagando los impuestos. A las 12 del día, no, aquí pagando los impuestos. A las 5 de la tarde, no, aquí estamos pagando los impuestos. Pero bueno, ¿cómo así llevamos un día pagando los impuestos? Ah, sí, es que la página de la DIAN se ha caído 4 veces, es que la página no responde, ¿no? Entonces, eso a mí me parece, pues, como algo que es chistoso, pero no es chistoso. Sí, claro. Trágico. Eso tiene un costo, porque para una pyme tener una persona dedicada un día entero al mes o lo que se requiera pagando impuestos, ¿no? Y los impuestos no es algo que sea agradable de hacer. Pagar impuestos de por sí no es agradable. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. Nadie dice, uy, qué chévere, tengo que pagar impuestos hoy. Pero además, si lo haces difícil, se genera fricción. Pues estás creando una barrera, estás creando más fricción. Pues, hombre, una cosa que ya de por sí no es agradable, hagámosla fácil. Sí. Y con seguridad el recaudo puede aumentar. Que la gente lo encuentre fácil, lo encuentre sencillo y las cosas funcionen. Y es un tema, pues, de capacidades. Al final del día, ¿por qué se va a caer la página de la DIAN? ¿No? Tiene que haber una forma de crear una página suficientemente robusta, sí, unos canales suficientemente robustos para que eso no pase, además porque sabes qué está pasando y sabes cuáles son los volúmenes y sabes también cuáles son los tiempos pico. O sea, sí, que aquí no hay nada, no hay ninguna variable que no conozcas. Entonces tú sabes cuáles son los días pico para pago, cuáles son los meses pico para pago, ¿no? Y pues los sistemas tienen que estar construidos para poder resistir esos picos, así sean ocasionales. Capítulo 1. Introducción y trayectoria personal de Luis Guillermo. Emprendimiento en laera.com. Identificación de oportunidad de negocio. B2B. Desafíos de la exportación colombiana. Competitividad. Sustitución de importaciones versus especialización. Importancia de entender y adaptarse al mercado global. Experiencia del cliente. Exportador. Con el Estado. Tramitología, complejidad, ventanilla única. Voy a ponerme un poco ácido, Luis Guillermo, porque alguien en la audiencia te puede estar escuchando en este momento y dice, pero Luis Guillermo, usted fue ministro. Claramente sufrimos de estos dolores. ¿Por qué
no pasa nada? ¿Por qué parece que el ciudadano, la persona de a pie, está relegada siempre a la tiranía de los procesos? No lo llamemos de la desidia, pero sí casi que del abandono institucional, porque todo está diseñado para hacérsela difícil a la gente. ¿Por qué? Debe haber una perfecta explicación. Sí. Yo creo que ha habido mejoras, yo creo que vamos mejorando, y por ahora en el gobierno Uribe, gran parte de la mejora se dio al estilo de liderazgo del presidente Uribe. Sí. Porque una persona que atendía a todo el mundo, que estaba encima de todas las cosas, el estilo de liderazgo se filtra hacia abajo. Y que uno termina actuando de la misma forma que su jefe, sin darse cuenta. Y si uno tiene un jefe que está encima de las cosas, que reacciona rápidamente, que es exigente, que busca, que se comunica con todas las personas, que todo el mundo, por pequeño problema que tenga, lo va a atender, pues uno empieza a trabajar de la misma manera. Yo creo que hay un empujón importante hacia la eficiencia. Ahora uno encuentra cosas estructurales pues, más complicadas, pero digamos que esa actitud de servicio, de trabajo, yo creo que vino mucho del estilo del presidente Uribe, que le contestaba el teléfono a todo el mundo. O sea, te digo un cuento, ya siendo ministro, me llamó un señor X, no sé quién era, no era una persona, no era un gran empresario, un señor que necesitaba resolver algún problema. Entonces me pasaron en la lista de llamadas y dije que lo llame el viceministro. Entonces lo llamó el viceministro y llegó el viceministro y me dijo, oiga, el señor se puso furioso. Y dijo, ¿y por qué? Dice, porque dice que si el presidente de la República le responde el teléfono, ¿cómo es que el ministro no es capaz de responderle el teléfono? Buen punto. Y bueno, ¿qué dice uno ahí? No, pues páseme al señor. ¿Qué más? ¿Sí? Porque si tu jefe, que tiene múltiples ocupaciones, que tiene pues un día mucho más complicado, es capaz de tomar una llamada de un empresario cualquiera. Qué buen ejemplo, porque, y ya vamos para allá, Luis Guillermo, para que nos ilustres, de liderazgo y cultura. Finalmente, en el mundo de experiencia, de clientecentricidad, dice que la tan anhelada experiencia memorable, que es eso que la gente percibe de las marcas y de los servicios que lo invitan a volver, se vuelve uno embajador de marca, dice, a mí me tratan bien, lo recomiendo, no lo abandono, todos comportamientos económicos que ayudan a las organizaciones a crecer. Encuentra uno en este ejemplo que nos planteas y la fórmula siendo experiencia memorable igual cultura multiplicada por el diseño del sistema. Claro, los procesos deben ayudar, pero si no hay cultura, que es la gente dispuesta a remangarse y aquí todos podemos y aquí te vamos a ayudar, nada va a pasar. Y se inspira en el líder. El líder es el llamado a que la gente diga, esto aquí se hace de esa manera, aquí nos remangamos. El líder es fundamental y el estilo de liderazgo se filtra hacia abajo para lo bueno y para lo malo. También cuando tienes un líder que no trabaja, que llega tarde, que no llega a las citas, que se ausenta, sí, que no define, que no asume responsabilidad, sino que culpa a su equipo de las cosas sí, que pasan. Eso también se filtra hacia abajo, ¿no? También sucede. También sucede. Luis Guillermo, volvamos entonces un instante al mundo que viste en ese momento y al que de la internet y ahora el de la inteligencia artificial. ¿Qué estás observando en ese rol? Mencionábamos en la previa, decías, Mauricio, el ser humano en los años 2000 teníamos una visión de que estábamos en el boom y fíjate de esto y cuéntanos un poco esa visión que estás teniendo ahora con la inteligencia artificial. Cuando yo me fui a California en el año 99, estábamos en la mitad de lo que se llamó la burbuja del .com. Sí. O el boom del .com, ¿no? Sí, de las .com. Sí. De las .com, sí, que todas esas compañías crecieron y unas valoraciones loquísimas. Sí. Y bueno, que la burbuja se iba a reventar y se reventó, sí, eventualmente. Pero en ese momento el índice Nasdaq de la bolsa, que es el que mide las acciones de las tecnológicas, sí, se encontraba en el nivel de 4.000, o sea, 4.000 puntos. El índice Nasdaq, claro, se revienta la burbuja.com, las valoraciones se vienen para abajo, el índice Nasdaq llega a 2.000 y tantos, pues sí, una debacle, sí, un 50% de caída de un índice, compañías pues muchas fuera de negocios, otras pues valían la mitad de lo que valían hacía un mes. Correcto. ¿No?
Y todo el mundo decía, uy, pero el Nasdaq en 4.000, qué locura el Nasdaq en 4.000. Eso es una burbuja, ¿no? Sí. Pues esta mañana revisé el Nasdaq, está en 20.000. Wow. Entonces uno dice, oiga, venga, sí, hubo una burbuja.com, se reventó, Nasdaq cayó, pero venga, esto siguió subiendo, con subidas y bajadas, pero una tendencia a la alza tremenda. O sea, bien tenemos un Nasdaq de 20.000, tenemos gran cantidad de compañías que no existían cuando yo estaba allá, la mayoría no existían cuando yo estaba allá. Te cuento un cuento, yo una vez fui a Palo Alto a hablar con un amigo, estábamos buscando una alianza y tal, estábamos tomando un café ahí en la plaza en Palo Alto, ahí cerca de la Universidad de Stanford, y había una casita con unas letras de colores en el techo. Y yo le dije, oiga, ¿eso qué es esa vaina? Ah, no, eso se llama Google. Es un motor de búsqueda nuevo que como que es tremendo. Y otro motor de búsqueda, acuérdate que estaba Altavista, sí, y Lycos y Yahoo. Yahoo, sí. Y otro motor de búsqueda, bueno. Pero ese era el estado de las cosas en ese momento. Una casita con unas letras de colores en el techo. Y lo que estamos viendo ahorita, vimos luego vimos esa burbuja o esa exuberancia del inicio con los .com, el inicio del Internet. Luego vimos otro momento de exuberancia con todas las redes sociales, que también vimos que el Nasdaq se disparó, cayó y volvió a subir. Y ahora pues con la inteligencia artificial estamos ante otro boom gigantesco. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Es difícil decirlo, ¿no? Pero hay unas compañías nuevas que se están gestando, nuevas valoraciones, nuevas tecnologías, y esto afecta pues muchas otras industrias, porque en la medida que el hombre ha creado mejores herramientas, pues con esas herramientas hace otras mejores herramientas, sí, y con esas hace otras aún mejores. Y es justamente lo que estamos viendo y lo que está pasando, y entonces eso hace que la innovación y la velocidad de innovación pues se dispare exponencialmente, porque cada vez habrá mejores herramientas para poder hacer cosas mejor, y esas mejores herramientas harán otras mejores. Te interrumpo ahí, Luis Guillermo, porque hablamos de la deshumanización. Claramente estamos en unos momentos frenéticos de transformación, que aún en sus primeros momentos son abrumadores. La gente está despertando a una tecnología que reta inclusive a la misma humanidad. Pero devolviéndonos un poco al tema que nos convoca de la clientecentricidad, nuevamente en la previa hablábamos de ejemplos de todos los días que a veces más tecnología nos aleja de cosas muy importantes. Cuéntanos esa visión. Gracias. Yo creo que en la medida que hay herramientas nuevas, el contacto humano se ha perdido. Y yo pienso que los triunfadores en servicio, en calidad, en prestar ese servicio extraordinario, van a ser los que mantengan el contacto humano, los que puedan mantener esa relación, no solamente cumplir con unos parámetros, sino poder dar ese elemento humano, ese calor humano en su relación con el cliente. Y te doy un par de ejemplos. Si uno, y estoy seguro que te ha pasado y mucha gente lo ha sufrido, antes uno ya tenía un problema con una reservación aérea o de alguna cosa, o la cuenta de la luz o lo que fuera, y uno llamaba y bueno, le tocaba esperar, pero finalmente contestaba un call center y contestaba una persona. Y uno le decía, mire, es que soy Luis Guillermo Plata y me llegó esta factura y está mal calculada y necesito que me la revisen y no sé qué. Y uno hablaba con un ser humano que le daba una solución. Hoy en día llegas a ciertos números de servicio al cliente o páginas web y es imposible una interacción con un ser humano. Correcto. La opción no existe. Entonces, si tiene un reclamo, marque 1. Si tiene una pregunta, marque 2. Si quiere conocer su balance, marque 3. Si quiere volver al menú, marque 4. Y es imposible hablar con la persona. Y gran cantidad de veces uno tiene un problema que no es ninguna de las 4 o 5 categorías que están allí listadas, o que uno quisiera poder explicárselo a alguien y que alguien le dé una solución. De acuerdo. Y no es igual hablar con un chatbot, sí, que hoy en día suenan muy naturales y que hoy en día te contesten inmediatamente. Falta uno poder tener una interacción humana. A mí eso me parece grave, y yo creo que quienes van a ser
van a ser sobresalientes del servicio al cliente, sí tendrán herramientas de esas, pero no podrán desechar el contacto con una persona. Y quiero coger ahí punto seguido, porque creo que aquí nos vas a dar unos muy buenos ejemplos. Mencionaste que viviste casi 6 años o un poco más entre Japón y China. ¿Cómo es el tema de la calidez en el trato, el respeto en estas culturas asiáticas que hacen muy ceremonioso, muy importante con lo avanzados tecnológicamente que son? Cuéntanos un poco eso. Eso es fundamental, si bien, pues, sobre todo en Japón, ¿no? Debo decirlo, obviamente el nivel de avance tecnológico es brutal y tienes todo tipo de herramientas. Hay cosas que ellos tienen que uno les imagina que existen, o sea, son realmente cosas novedosas, pero el contacto humano es fundamental. Y no son los más cálidos, ellos no son de abrazos ni de besos, ellos son en su trato, mantienen cierta distancia, pero prima el respeto. El respeto al otro individuo, por supuesto, y el respeto al cliente. Okay. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Si quieres servicio extraordinario, al final del día tendrá que tener un componente humano. No solamente que una máquina te solucione, yo creo que uno necesita esa interacción, uno necesita alguien que con un poquito de empatía le reciba una queja, no un bot. Que uno diga, oiga, estoy bravo, estoy frustrado, estoy molesto. No, mire, qué pena con usted. Se cayó el sistema, pero ya lo estamos reparando. ¿Cómo le puedo ayudar? Venga, le voy a facilitar esto para compensarle su molestia. Ese tipo de cosas faltan y eso en Japón sigue primando y es fundamental, por más avanzados que estén, ese contacto humano y ese respeto se mantiene. Y el respeto es para todos. No importa cuál sea tu jerarquía o tu cargo en la sociedad. El respeto va por igual a cualquier persona, no importa lo que haga, el respeto es absoluto y yo creo que eso hace una gran diferencia y hace que la vida sea un poco más amable. Luis Guillermo, muchos de los que nos miran y nos observan en este momento, en Colombia, y lo sintonizo, en Colombia hay una vocación a emprender, a desarrollar su propia empresa. Se habla muchísimo, es como de estas palabras que una y otra vez se refrescan y hay intereses de los gobiernos departamentales, municipales, del gobierno nacional de generar empresa. ¿Cuál es tu visión en dónde están las oportunidades y teniendo en cuenta este hilo conductor que como consejero tú le puedes dar a estas audiencias de decir, inténtenlo, pero hagan eso? Yo he estudiado bastante eso. El índice global de emprendimiento es más alto en Colombia que en Estados Unidos. Wow. Oiga, pero ¿cómo así? Y es contraintuitivo. Lo que pasa es que eso tiene un caveat, y es que la mayor parte del emprendimiento nuestro es emprendimiento por necesidad, mientras que el emprendimiento de ellos es un emprendimiento por diseño. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Por necesidad es que no conseguí trabajo y las cosas no se me han dado, no funcionaban, entonces voy a montar un puesto de empanadas y el rebusque. Me rebusco y salgo adelante sí. y mucha gente lo hace. De hecho, Colombia es un país que tiene una informalidad laboral de más de un 50%. Entonces, el colombiano tiene iniciativa y se rebusca y sale y pues puede educar a su familia y puede lograr un cierto bienestar de esa manera, y pues mucho mérito de la gente que así lo hace. El emprendimiento por diseño es la gente que dice, venga, yo voy a prepararme, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar en esta industria, pero no porque voy a ser un empleado aquí, sino porque quiero entender cómo funciona esta industria, quiero encontrar qué no funciona bien, quiero ver cómo puedo llenar esos vacíos y eventualmente ser emprendedor. Yo creo que ese tipo de emprendimiento nos hace falta a nosotros. Ahora hemos mejorado. Cuando yo era ministro, entonces preguntaba a la gente, dígame 5 empresas colombianas que se han creado en los últimos 10 años y que facturen más de $1 millón. Entonces todo el mundo decía, Crepes y Waffles. Y siempre era Crepes y Waffles. Y decía, pero venga, es que Crepes y Waffles, yo iba a Crepes y Waffles cuando estaba en el colegio. Y yo tengo unos añitos ya, no me voy a decir cuántos. Pero entonces no había ese emprendimiento. Ahora yo creo que ya vemos más ejemplos, ya con los Rappis, con otras empresas que hemos visto que son exitosas, pues ya la gente empieza a pensar, oiga, yo ya me llama más la atención ser emprendedor, me llama más la atención pues crear mi propia empresa,
que ser un funcionario de una multinacional o de una empresa prestigiosa o de un banco durante 20 años y pensionarme. Y eso está bien, que empecemos a pensar así, que las facultades se orienten en ese sentido, y que el emprendedor colombiano deje de ser un emprendedor por necesidad a un emprendedor por diseño, que está pensando en eso y que entonces cuando sale a montar la empresa lo hace porque tiene una visión, porque ha encontrado un nicho, ha encontrado un problema que hay que resolver, ¿no? Ahora, una cosa que se me olvidó mencionar antes, cuando hablamos del servicio y los japoneses y todo esto, en Colombia confundimos muchas veces, y seguro lo has vivido, amabilidad con buen servicio. ¿De acuerdo? Lo ideal es tener los dos, pero a veces aquí en Colombia suplimos mal servicio con buena onda, con una sonrisa, con ser queridos, ¿no? Y eso tampoco está bien, porque al final del día, pues hay que dar un buen servicio. Ahora, si lo puedes brindar con una sonrisa, si lo puedes brindar con buen ánimo, pues maravilloso. Pero no confundamos la eficiencia en el servicio con la amabilidad en el servicio. Me encanta, y lo había escuchado en otro de sus invitados de Juan José, que hablaba, Juan José Piedradita, que hablaba de el servicio tiene que ser útil, que si es cordial como lo planteas tú, que es con una sonrisa chévere, pero al final tiene que agregar valor, tiene que resolver, tiene que facilitarle la vida al cliente. Muy en sintonía con la descripción que tú planteas. Mirando, Luis Guillermo, el ADN del colombiano, hablábamos de que esto además no es muy de Colombia, sino muy de la región. Creo que las tasas de informalidad son elevadas. Nuestro tejido empresarial es 90 y pico % pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde ves tú el cliente, es decir, quien logre entender, y hablabas de resolver problemas? Al final es enamórate del problema, porque soluciones hay muchas, pero enamórate del problema. ¿Cómo conjugamos la informalidad? ¿Cómo conjugamos las oportunidades de resolver problemas? ¿Cómo conjugamos el emprendimiento en Colombia en una vertical de deleitarle al cliente? ¿Cómo ves, si fueras a recomendarle a tu hijo que está por salir de la universidad o a un colega, no pierda norte porque lo he visto, cómo conjugas todo esto? Yo creo que hay muchos chicos que tienen ánimo emprendedor, que quieren salir de la universidad a hacer empresa, lo cual está bien, es loable, y que tienden a asociarse con sus 3 mejores amigos que saben hacer exactamente lo mismo y que tienen la misma experiencia de vida. Entonces, yo diría, una forma de uno prepararse para hacer empresa es ganar expertise en un mercado, es entrar al mercado laboral, es entrar a una empresa y ver procesos, entender cómo funciona la industria, entender cuáles son los problemas. Sí. Porque cada problema que hay es una oportunidad de negocios. Oye, aquí hay una cosa que no se está resolviendo y que la gente está demandando y tiene un problema, hay una oportunidad de negocios. Lo segundo, buscar personas diferentes a uno. Gente que tenga habilidades distintas a uno, conocimientos distintos a uno, que suena muy básico y muy, oiga, sí, pues no, lo que sucede realmente es que usted tiene 3 amigos de la facultad y dice, oiga, venga, montemos una empresa los 3. 3 pendejos que saben El mismo sesgo, sí. las mismas cosas, sí, y que tienen la misma cantidad de años de experiencia. O sea, ninguno, ¿no? Entonces, gane un poquito de experiencia, busque gente diferente, gente con otras habilidades, otros talentos, ¿no? En el caso de la informalidad, que es un problema que aqueja a América Latina, sin duda, hay países que tienen incluso niveles más altos que Colombia, aunque Colombia es altísimo, por supuesto, como lo dije antes. Yo creo que hay que buscar formas de que sea más fácil ser formal. Por ejemplo, hoy sostuve una reunión con un grupo de productores de esmeraldas. La esmeralda solía ser exportada informalmente. O sea, tú puedes ver una esmeralda en tu bolsillo y sales y nada. Y lo hacían así porque hay unos costos de exportar importantes. Y si no la vendías, tenías que traerla de vuelta al país y eso generaba una carga impositiva importante. Bueno, ¿qué hicieron? Bajaron esa carga. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a salir la esmeralda formalmente. Okay. Porque ya no tiene sentido llevarte unas esmeraldas entre el bolsillo
y llegas a un lugar y tienes unas esmeraldas que no están registradas, que entraron ilegalmente porque no pasaron por aduanas, Sí. ¿no? Y eso era lo que pasaba. Entonces bajas esa tasa impositiva y entonces la gente dice, bueno, ya si me toca pagar el 6%, que es la tasa, pues hombre, prefiero pagar el 6%, pero voy con mis esmeraldas, las registro, entro allá, hago la transacción, puedo reenviar los dólares a Colombia y me salgo de ese negocio informal. Lo que hay que buscar, ese es solo un ejemplo de una industria, porque estuve con ellos reunido recientemente, pero es un ejemplo de una industria donde, venga, en la medida que quitemos obstáculos, que bajemos tasas, que hagamos menor el costo de formalizarse, la gente empieza a formalizarse y bueno, yo pago un poquito, pero ya opero con todo sobre la mesa y opero con tranquilidad y tengo acceso a un crédito bancario, o tengo acceso a otras cosas, tengo acceso a formación. Y hay que buscar dramáticamente cómo reducir el costo de formalizar. Eso me encanta, Luis Guillermo, porque en la teoría pura y dura uno dice, reduciendo la fricción, el costo del esfuerzo, generamos un círculo virtuoso porque la gente ya prefiere formalizarse, no es tan engorroso, no penaliza tanto y me permite crecer mucho más. Lo contrario penaliza, inclusive no es virtuoso, sino decae porque se vuelve tramposo, que siempre tiene un problema en la mitad de todo. Entonces, alivianar las cargas para el cliente, para el ciudadano, para el exportador, genera virtuosidad en el crecimiento. Creo que ahí hay un gran mensaje. Y mira, hablando exactamente sobre eso, trayéndolo al caso de las esmeraldas, ¿cuántas veces vas a poder exportar esmeraldas metidas entre el bolsillo y entrando y saliendo? Pronto lo haces 2 o 3 o 4 o 5 y llevas... Pero si tú quieres tener un negocio sostenible, un negocio que crezca, un negocio, te toca formalizarte. Claro. Y entonces, pues claro, si es demasiado oneroso formalizarse, pues la gente no lo va a hacer. Pero si es una tarifa razonable, la gente dice, oiga, ¿sabe que yo prefiero trabajar sobre la mesa y poder salir y no tener que meterme la esmeralda entre los calzoncillos o entre el diente, sino voy y hago las cosas como deben ser? Yo creo que eso es fundamental. Perfecto, Luis Guillermo. Pues ha sido una conversación muy amena, no quiero quitarte más tiempo, pero no sé si hay alguno de estos ejemplos maravillosos de tu trayectoria ya para cerrar la plática que nos puedas compartir. No, pues yo creo que anécdotas hay muchas, pero tal vez a mí me ha llamado la atención siempre los temas de desarrollo económico. Okay. Y cómo estos países en Asia pues lograron un crecimiento espectacular, cómo lograron cambiar sociedades, pasar a países de ser países de tercer mundo a primer mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntarle aquí en Colombia. Yo creo que las oportunidades están. Mire, yo voy a decir una cosa controversial, pero hay que meterle al fracking, hay que meterle a crear un fondo soberano, hay que meterle a financiar emprendimientos, que es la única forma en que empezamos a crear otra estructura distinta. Entonces me dirán, oiga, pero ¿cómo así que sí, tenemos un recurso y ese recurso en 20 años va a valer mucho menos que lo que vale hoy? Hay que sacarlo, hay que aprovecharlo. Y esa plata hay que manejarla bien. ¿Para qué? Para invertir en temas sociales, por supuesto, para invertir en creación de nuevos sectores, de cosas de futuro, un poco lo que ha hecho también Dubái, que era petrolero, pero hoy en día es hub de comercio, es hub financiero, es hub aéreo, o sea, hace una diversificación muy grande aprovechando un recurso. Yo creo que esas son cosas que uno ha visto afuera, que ha experimentado y que un gobierno que piense en cosas grandes, pues tiene que tener presente para ver cómo cambiamos esas estructuras sociales que tenemos de mucho tiempo atrás. Pues Luis Guillermo, un placer enorme, muchas gracias, estaremos viéndonos prontamente. Mauricio, gracias por la invitación, nos gusta estar acá con ustedes. Capítulo 2. Liderazgo y cultura en el sector público. Impacto del estilo de liderazgo en la eficiencia y servicio. Reflexión sobre ciclos tecnológicos, la deshumanización versus el valor del contacto humano en CX, emprendimiento por necesidad o por diseño, informalidad. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Quiero invitarlos para el siguiente, la próxima semana, que estará fenomenal. Finalmente, por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.